Bueno, buenas tardes a todos. Vamos entonces a comenzar con el tema de hoy, muy importante por cierto. Y para comenzar les voy a pedir que cerremos todos nuestros ojos para orar. Amante Padre Celestial, te quiero dar las gracias, Señor, por darnos el privilegio y la oportunidad de poder estar aquí reunidos un sábado más estudiando tu palabra. Te pedimos que lo que hoy estudiemos sea realmente claro en nuestra mente, que podamos investigar mucho más de lo que hoy vamos a hablar. Y bueno, Señor, que tu Santo Espíritu sea sobre cada uno de los que hoy estamos aquí participando y de los que verán el video. Señor, quédate con nosotros y gracias, Señor, por tu amor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, como lo prometido es deuda, hoy vamos a hablar acerca de la imagen de la bestia, ¿cierto? Y para empezar les voy a preguntar, ¿qué es una imagen? Una pregunta muy boba, pero la necesitamos. ¿Qué es una imagen? ¿Quién quiere opinar? La representación de algo, puede ser. Bueno, muy bien, Carol. La representación de algo. ¿Alguien tiene algo más por decir? Bueno, nos quedamos con la representación de algo. Vamos a ver qué nos dice un diccionario, pues, que uno lo busca en línea. Nos dice que, Esteban, ¿lo puedes leer? El primerito. Se figura una persona o cosa captada por el ojo, por un espejo o un aparato óptico, una placa fotográfica, etcétera, gracias a los rayos de la luz que recibe y proyecta. Listo, Esteban, muchas gracias. Eso es lo que es una imagen. Entonces yo le voy a preguntar, digamos, a Luli. Luli, si yo se le tomo una foto, la que está en la foto es usted literal. ¿Qué diría Luli? Pues sí, ¿no? ¿Cómo así? Bueno, ok, Luli podría decir que sí, pero yo entonces le podría hablar a la foto. Ay, hola Luli, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Tal. Ah, pues no, o sea, ¿Cierto pues que no? es un momento capturado ya, o sea, Muy bien, es no un soy yo. momento capturado, sin embargo, no es que sea Luli como tal, que yo le pueda hablar a Luli, venga Luli, nos tomamos algo y tal. No, ¿sí? Es solo una foto de Luli, una imagen de Luli. Y ya vamos a ver por qué eso es importante, ¿listo? Ahora bien, vamos a recordar en lo que nos quedamos hace unos sábados atrás, que se encuentra en Apocalipsis 13, de los versículos 11 al 17. Y Luli le voy a pedir el favor de que lo lea. Entonces vamos a ver qué dice. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su. Listo, Luli, muchas gracias. De todo esto, nosotros ya sabemos quién es la primera bestia, la que sube del mar, ya sabemos también quién es la segunda bestia, la que sube de la tierra, ya sabemos también cuál es la marca que se va a imponer y ya sabemos también lo que se antepone a ella, que es el sello de Dios, pero no sabemos todavía cuál es esa imagen de la bestia que va a hacer matar a todo el que no la adore, porque es súper interesante. ¿Sí? Y hoy lo vamos a estudiar, hoy vamos a tener la respuesta a eso, no se preocupen. ¿Listo? Para tener la respuesta, lo vamos a hacer a través de una historia de la vida real que sucedió con el pueblo de Israel. ¿Listo? Esa historia la encontramos en el libro de Primera de Reyes, ¿sí? Para que lo sepan, en los capítulos, esencial, en el capítulo 18. Bueno, yo les voy a preguntar, ¿qué es un profeta para ustedes?
Cuando ustedes escuchan la palabra profeta, ¿qué entienden? ¿Qué entienden por esa palabra? Están todos tímidos hoy. A ver, ¿qué entienden? Pues, Cuénteme. pues es una persona que predica sucesos que van a ocurrir a futuro. Pues yo lo entiendo así. Ok, Esteban, y de hecho, así es como lo entiende la mayoría de la gente. La mayoría de la gente piensa que un profeta es el que predice acontecimientos que van a suceder, obviamente, ¿cierto? Y sí, sí, tiene toda la razón. También un profeta es esto. Pero les voy a contar que el profeta tiene una particularidad que es la que a veces ignoramos. Y que para eso es que Dios manda a sus siervos los profetas. ¿Qué nos dice Éxodo 34:28? Ronald, ¿lo puedes leer? Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. Pan y bebió agua. Escribió en tablas las palabras del pacto. Los 10 mandamientos, ¿cierto? Bueno, em, para empezar, Dios había puesto, eso ya lo estudiamos, no voy a profundizar en eso. Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel, ese pacto era que Él los había guardado, los había protegido en Egipto, los había sacado con mano poderosa, había obrado milagros en sus vidas y después le dio los 10 mandamientos. Y ellos que dijeron, Señor, vamos a hacer todo lo que usted nos pida, todo lo haremos. Y eso fue un pacto que el pueblo de Israel hizo con Dios. Entonces Dios, por ejemplo, en Deuteronomio, el capítulo 28, les dice al pueblo de Israel las bendiciones que tendrían si ellos le guardaban fidelidad a Dios. De hecho, en la Biblia nos cuenta que la relación entre Dios con el pueblo de Israel era, pues lo comparan en la Biblia como una relación entre un esposo y su esposa. ¿Por qué? Porque el esposo promete cuidar, amar a su esposa y la esposa le promete a su esposo fidelidad. Entonces, de esa misma manera era la relación de Dios con el pueblo de Israel. Dios llegaba y les decía, nosotros estamos casados, ¿sí? Porque tenemos un pacto, hicimos un pacto. Yo les he dado muchas bendiciones a ustedes y ustedes me están diciendo a mí que me van a obedecer. ¿Por qué? Por amor, claramente, como en una relación matrimonial. Pero resulta que el pueblo de Israel, como Ronald, como Luli, como Carol, como Esteban y como todos nosotros, frecuentemente olvidaba el pacto y no obedecía a Dios como realmente Dios lo pedía. Entonces, en esos momentos donde el pueblo de Israel, como quien dice, le montaba los cachos a su esposo, ¿sí? Y adulteraba, fornicaba con otros dioses, porque literal que adoraban a otros dioses y empezaban a hacer las prácticas de esos otros dioses, ahí era donde Dios levantaba un profeta. Y ese profeta era como el abogado entre Dios y el pueblo de Israel, ¿sí? Entonces Dios le decía al profeta, hey profeta, lo levanto, dígale al pueblo de Israel que se están alejando de mí, que están hablando a otros dioses, que están haciendo cosas que no tienen que hacer, dígales que yo los amo, que yo quiero seguirlos cuidando, quiero seguir acompañándolos, pero si ellos me dejan a un lado, yo como buen caballero que soy, también me tengo que hacer a un lado, ¿sí? Y tristemente, cuando Dios se aleja, porque nosotros se lo pedimos, ¿sí? Porque nosotros mismos no lo queremos en nuestra vida, ¿quién llega entonces? Satanás. Y entonces por eso al pueblo de Israel le pasaban cosas malas cuando se alejaba de Dios, porque Dios como todo un caballero respeta el libre albedrío del ser humano, ¿sí? Entonces el profeta era quien trataba de mediar esa situación y le decía al pueblo de Israel, arrepiéntase, vea que Dios lo ama, vea todo lo que Dios hace con ustedes, vuelvan a Dios. Entonces ellos volvían a Dios y otra vez seguían, como quien dice, bien en esta relación entre el pueblo de Dios y Dios, ¿sí? Listo, entendimos hasta acá esto, ¿cierto? Y ya vamos a ver por qué es importante. Ahora sí, vamos a leer qué nos dice Primera Reyes 16, 29 al 33. Carol, por favor, ¿lo puedes leer? Comenzó a reinar
sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbal, rey de los Sidonios. Y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también a Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Listo. Resulta que Acab era el rey de Israel y entonces uno diría, bueno, si es rey de Israel, ¿tendría que ser bueno o tendría que ser malo? Yo les pregunto. Si se supone que Israel era el pueblo de Dios, ¿qué creen ustedes? Bueno, Tendría que ser bueno, ¿cierto? Resulta que Acab se tomó por esposa a una mujer llamada Jezabel. Pum, se casó con ella, ¿cierto? El rey con esta muchacha. Y resulta que Jezabel adoraba a dioses como Baal y Acera. Resulta que el dios Baal es el mismo dios Sol, ¿sí? Ellos adoraban al dios Sol, entonces el dios Sol lo llamaban Baal, ¿cierto? Y de estos, adivinen cuántos profetas habían, o sea, gente que predicaba o sea, qué sé yo, como pastores, para que me entiendan, o como sacerdotes, ¿sí? Que predicaban acerca de que Baal era el Dios verdadero y Acera también. La Biblia nos dice que habían 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. En total, ¿cuántos? 850, ¿cierto? Sí, obviamente. Bueno, ellos dejaron de lado a Dios y al dejar de lado a Dios, entonces, ¿quién viene? Si prestaron atención a la anterior diapositiva. Cuando el pueblo de Israel se alejaba de Dios, ¿a quién levantaba a Dios? Satanás. Sí, claro, se quedaba Satanás, muy bien, pero ¿a quién levantaba a Dios? Cuando el pueblo de Israel empezaba a montarle los cachos a Dios, Profeta. a un profeta. En este caso, Elías. Y Elías va a jugar aquí un papel muy importante y ya vamos a ver por qué. Resulta que Elías, a raíz de que ellos dejan a su Dios, o sea, hombre, pensemos, ellos eran el pueblo de Dios. En ese momento en la tierra eran el único pueblo que adoraba al Dios verdadero. Y ellos debían ser luz para los demás pueblos. Ah, no, pues resulta que el pueblo de Dios empezaba a mirar las creencias de los demás pueblos y empezaban a decir, ve, ellos adoran al sol, nosotros también. Entonces imagínense, ¿cómo Dios iba a decir que Él era el Dios verdadero si su propio pueblo se había alejado de Él? Por eso Dios los buscaba constantemente. Vamos a ver qué nos dice Primera de Reyes 17:1. A raíz de esa separación, Elías llega y les dice a Acab, el rey de Israel, llega y les dice, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Qué sucedió entonces? Que dejó de llover durante 3 años. ¿Ustedes se imaginan de pronto, no sé, Luli, dónde está viviendo en ese momento? ¿Ahorita dónde estoy viviendo? Ajá. En Cúcuta. Ah, Cúcuta, ok, bueno. ¿Se imagina aquí Cúcuta, Luli, Ay, no, dejando no de sigas. llover durante 3 años? ¿Cómo sería? Terrible, fatal. Bueno, y no solamente por el calor. Resulta que cuando deja de llover hay hambre. ¿Por qué? Bueno, de pronto Cúcuta no es que sea un lugar donde se siembre mucho, ¿no? Hasta donde yo sé. Pero digamos, en aquellas partes donde realmente está la agricultura, o sea, donde le venden a los supermercados, ¿cierto? Y que en esas partes no llueva, ¿cómo ellos van a cosechar? No puede haber cosecha. Entonces, por lo tanto, empezó a haber hambre en Israel, ¿sí? A causa del hambre, si los animales no tenían que comer, pues morían. Claramente también hubo muerte de animales. Y en resumen, esto es un resumen de la historia que les estoy dando, ¿no? Y en resumen, se empezaron a enfermar las personas y hubo pestes por todo esto que anteriormente pues les mencioné. Y aquí es donde Jezabel empieza a buscar un culpable.
Jezabel, ¿quién era? La esposa del rey Acab, ¿sí? Y Jezabel empieza a buscar un culpable, llega y dice, ¿quién es el culpable? Elías, ¿cierto? Porque Elías dijo que no iba a llover por esto que está sucediendo. Y Jezabel empezó a destruir todos los profetas de Jehová. Todos los profetas, porque no solamente Elías estaba. Todas las personas que hablaban de Jehová, que se querían mantener fieles y firmes, Jezabel los empezó a perseguir para matarlos. Entonces, súper interesante aquí, porque esta historia es un simbolismo de lo que va a suceder. Y ya vamos a ver en qué sentido. ¿Listo? Ahora bien, Primera de Reyes 18, 17 y 18, ¿qué nos dice? Luli, ¿lo puedes leer? Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Listo, Luli, muchas gracias. Es súper interesante porque vea que sí, realmente le estaban echando la culpa a Elías de lo que estaba sucediendo en el pueblo de Israel. Y sin embargo, ¿qué responde Elías? Llega y le dice, no, por mi culpa no es. No, 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 no. Ustedes mismos se buscaron eso. ¿Por qué? Ahí él le da la respuesta. Porque es que ustedes han dejado los mandamientos de Dios y se están yendo tras otros dioses. En resumen, y ustedes lo pueden encontrar allí en Primera Reyes 18, ¿cuál era el mensaje de Elías? Elías decía lo siguiente, ustedes deben volver a guardar y a respetar los 10 mandamientos. No deben fornicar yéndose tras otros dioses. No pueden seguir adorando a Baal, somos el pueblo de Dios. Y deben volver al sistema de sacrificios que Dios nos pidió a nosotros como su pueblo. ¿Sí? Ese era como quien dice, el sermón de este profeta. Lo interesante es que cualquiera diría, bueno, ¿será que Elías estaba diciendo algo bueno? Y sí, porque Elías no se estaba apartando de lo que decía la Biblia, estaba diciendo lo que Dios pedía. Y sin embargo, le estaban echando a él la culpa. Entonces, vea, al bueno de la historia le echan la culpa, cuando realmente si eso pasó fue como consecuencia de ellos haberse alejado de Dios, ¿sí? Empezaron a perseguir a Elías para matarlo. ¿Quiénes? Elías tenía 3 enemigos. El rey Acab, que aquí se los puse con dibujitos, el rey Acab, su esposa Jezabel y los 850 profetas que había. Empezaron a perseguir para matar a Elías. Él tuvo que huir al desierto y cualquiera diría, bueno, ¿y allá cómo se alimentó? Pues resulta que la Biblia nos dice que nunca le faltó el pan y el agua. Dios siempre le proveyó a él. Siempre estuvo segura pues su comida y su bebida. Súper interesante, porque aquí notamos algo. Durante 3 años de hambre, muerte y enfermedad en el pueblo de Israel, Elías, ¿cómo estaba? Con su pan y su agua seguros. ¿Esto qué nos enseña? Y aquí les hago el paralelo súper rápido. La Biblia nos dice, y eso lo vamos a estudiar, no se preocupen, ya muy pronto, nos habla acerca de unas plagas que van a venir, ¿sí? Y promete Dios que quienes tengan el sello de Dios no van a sufrir esas plagas. Y de pronto, sí, les toque vivir, qué sé yo, en el desierto, escondidos, ¿sí? Por la situación tan tremenda que se va a venir, pero van a tener su pan y su agua seguros. Y es súper, o sea, súper interesante que a través de esas historias nosotros podemos ver que de la misma manera Dios cuidará a su pueblo al final del tiempo. Listo, resulta que Elías reúne al pueblo de Israel cuando pasan los 3 años de sequía y llega y les dice, vamos a hacer lo siguiente, listo, ustedes están orando a su Dios Baal y ustedes creen que es el Dios verdadero y mejor dicho, nadie les quita esa idea. Pues vamos a hacer lo siguiente. Ustedes vamos a mandar a traer 2 bueyes. Yo cojo uno y ustedes, los profetas de Baal y de Acera, cogen otro. Les vamos a poner leña abajo. ¿Sí? Allí les estoy contando lo que les puse aquí en el versículo de abajo. ¿Listo? Entonces, ustedes ponen el buey, yo pongo el otro. Le vamos a poner leña abajo. Ustedes no van a poner ningún fuego. Yo tampoco voy a poner ningún fuego.
Ustedes van a empezar, ¿listo? Y van a invocar el nombre de sus dioses. Como ustedes lo invoquen, lo van a invocar. Listo, van a durar el tiempo que sea necesario invocando a sus dioses, después va a ser mi turno. Yo voy a invocar a mi Dios. Entonces vamos a hacer lo siguiente. El Dios que haga descender fuego del cielo, ese va a ser el Dios verdadero. ¿Y qué dijeron ellos? Listo, nos parece perfecto, hágale. Y ellos empezaron a adorar a Baal y a invocarlo para que Baal hiciera descender fuego del cielo. Resulta que Primera Reyes 18, y si se lo quieren leer, los invito a leerlo, solamente un capítulo y muy interesante, cuenta cómo ellos adoraban a esos dioses. Y resulta que ellos los adoraban cortándose. No sé si ustedes, por ejemplo, han visto algunas religiones que cuando hacen rituales y todo eso también se cortan, ¿sí? En este caso, el pueblo de Israel empezaba a cortarse y se cortaban y gritaban y saltaban alrededor de este buey para invocar a Baal y para que hiciera descender fuego del cielo. Jamás pasó eso. Y incluso hasta Elías se reía, y Elías llegaba y decía, no, pero grítenle más fuerte, de pronto, no sé, de pronto estará durmiendo. Se burlaba de esa manera de ellos. Ellos lo invocaron y nada, de ninguna manera, nunca descendió fuego del cielo. Resulta que después Elías llegó y dijo, bueno, ya es mi turno, ¿cierto? Y ellos llegaron y dijeron, sí, ya es su turno, hágale. Y Elías, con una oración tranquila, que ahí la vamos a ver, pues la vemos ahí en ese capítulo, invoca a Dios y le dice que descienda fuego del cielo para que demuestre que eres el Dios verdadero, y efectivamente desciende fuego del cielo y queda comprobado que Dios es el Dios verdadero. Esto pues es como un paréntesis demostrando cómo es la verdadera oración. No es con gritos, no es con saltos, no es cortándonos, no. Con una oración tranquila, Elías hizo lo que hizo y Dios le respondió. Y vean que después de esto, de que descendiera fuego del cielo, el pueblo llega y dice, en el versículo 39, Jehová es el Dios. Y se postraron todos y adoraron. Yo pregunto, los dos grupos eran iguales y parecían religiosos, ¿cierto? Elías por un lado levantó un altar. El grupo de los profetas de Baal y Acera también lo levantaron. Elías presentó una ofrenda, un buey, ¿sí? El grupo de Baal también. Elías invocó a Dios y el grupo de los profetas de Baal también invocaron a su Dios. Pregunto hasta acá, ¿los dos grupos eran religiosos? Sí, cierto. Sí, porque los dos vea que estamos viendo las similitudes y sí, son como iguales. Ambos efectivamente eran religiosos. Entonces aquí empiezo a explicarles ya el simbolismo de lo siguiente. Ya nosotros estudiamos quién es la primera bestia, ¿cierto? El sistema papal. Aquí es representado en esta historia como Jezabel. ¿Listo? Ya nosotros estudiamos quién es la segunda bestia, Estados Unidos. Y aquí en esta historia es representada como el rey Acab. Jezabel no podía matar ella sola a los profetas de Dios. ¿A quién necesitaba? Al poder político para poder hacerlo, ¿cierto? De la misma manera, el papado jamás pudo, en los 1260 años de poder que tuvo, matar a los fieles que querían guardar la palabra de Dios por él solo, porque él llegó y dijo, ay, venga, matemos. No, él necesitó siempre la ayuda del poder político, ¿sí? Ahora, la imagen de la bestia. ¿Quién es la imagen de la bestia? En esta historia son representados por los profetas de Baal y los profetas de Acera, que también fueron un enemigo acérrimo del profeta Elías. Pues la imagen de la bestia no es nada más y nada menos que la iglesia protestante que al final del tiempo se va a unir al papado. Y ustedes dirán, ¿cómo ha sido, Valentina? Y aquí es donde les dejo la primera tarea, ¿sí? Necesito que investiguen, porque como les digo, esto es un súper resumen, y aquí les traje, mejor dicho, para que no nos demoremos mucho,
pero necesito que investiguen acerca del ecumenismo. Ecumenismo es la unión entre todas las iglesias que se está dando en este momento. Ya se está cocinando, eso no es de un futuro, no, ya se está haciendo, ¿sí? Y cuando ustedes empiecen a investigar acerca del ecumenismo, se van a dar cuenta de todas las cosas que hay. Miren, muchachos, todas las iglesias protestantes, todas, se van a unir con el papado. No para formar una iglesia súper gigante, no. No para que todas crean en lo mismo, no. Porque todas tienen aspectos que las diferencian las unas de las otras. Por eso, pues cada quien sacó sus iglesias, ¿cierto? Pero todas se derivaron de la madre, y es la iglesia católica. Y la iglesia católica las está uniendo de nuevo, olvidando esos puntos de diferencia que se tenían para hacer un pacto mundial. No sé si ustedes sabían, en marzo, antes de que comenzara en marzo se tenía programado una reunión para establecer un pacto global educativo, segunda cosa que también tienen que investigar. Esto se postergó a causa de la pandemia y se iba a hacer en octubre. No sé si al final sí se pudo hacer, creo que todavía no estoy muy segura. Y averigüen incluso también acerca de la nueva encíclica que sacó el Papa Francisco en estos días. Yo no la he leído completamente. Me puse en la tarea en esta semana de investigar con fuentes obviamente de la Iglesia Católica qué se dice acerca de esta nueva encíclica. Y hoy me puse a leerla ya en PDF como tal. Hay temas muy interesantes, de hecho hay un capítulo que es el octavo, el último capítulo de esta encíclica, donde se titula de la siguiente manera: las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo. Es muy interesante, en la siguiente llamada les voy a mostrar algo que encontré, entonces vamos a dejar hasta acá y en la siguiente llamada entonces continuamos, ¿listo? Listo, entonces como les decía, lo que yo había investigado, bueno, esto es precisamente el PDF de la encíclica de la que estábamos hablando, y aquí pues el Papa dice que debemos afianzar la unidad dentro de la iglesia, en el párrafo aquí 280, que aquí les estoy subrayando, ¿sí? Bueno, que aquí les estoy subrayando, bajo varios versículos de los que habla la Biblia, como lo que expresó Jesús en Juan 17:21, que dice que todos sean uno. Entonces, si quieren unir las iglesias, no para formar una mega iglesia, sino para unirse en lo que ya más adelante vamos a estudiar. Y dice que debemos tener plena comunión, tenemos ya el deber de dar un testimonio común del amor de Dios a su pueblo, colaborando en nuestro servicio a la humanidad. ¿Para qué se van a unir? Ya lo vamos a ver. ¿Listo? Y cuando uno sigue bajando aquí en la encíclica, esto lo descubrí hoy, sí, no lo sabía. Vea que, bueno, terminan con la oración al Creador y terminan con una oración cristiana ecuménica. ¿Qué significa ecumenismo? Lo vamos a ver. Movimiento que promueve la unidad entre todas las iglesias cristianas. Valentina no se lo está inventando y hay demasiado material con el que vamos a aprender. O sea, que yo necesito que ustedes investiguen en esta semana para que realmente les quede mucho más claro lo que hoy estamos viendo, ¿sí? Listo. Ahora sí vamos a entender por qué es que se quiere hacer eso, ¿sí? Si de pronto no nos ha quedado claro en todos los sábados que hemos estado. Por eso el tema de hoy es tan importante, porque ya les voy a hablar sin mantequilla, ¿sí? Ya lo vamos a hablar como tal y con palabras ya sin simbología, ¿sí? Para eso les voy a resumir otra historia muy importante, para que aún nos quede mucho más claro. No la vamos a leer, se las voy a contar, pero la encuentran en Marcos 6, del 14 al 29. ¿Listo? La historia es la siguiente. Herodes era el rey en ese momento. Esto fue en los tiempos de Jesús. Resulta que el profeta Juan el Bautista, que fue quien estuvo antes de Jesús para darle la entrada a Jesús cuando viniera, resulta que Juan el Bautista, como todo profeta, decía los errores que tenía el pueblo de Israel, ¿cierto?
y los decía como si nada porque tenía que hacérselos ver al pueblo de Israel para que ellos se arrepintieran y volvieran a Dios, ¿cierto? Ya sabemos qué es lo que hace un profeta, ya lo estudiamos. Resulta que este profeta, sin miedo y sin tapujos, llegó y le dijo al rey Herodes que él se estaba acostando con su cuñada, para que me entiendan. Con la esposa del hermano se estaba metiendo el rey Herodes. El rey Herodes obviamente se sentía ofendido por esto, sin embargo respetaba a Juan porque él sentía en su interior que Juan era un profeta, ¿sí? Pero su cuñada no pensaba lo mismo. Y su cuñada le tenía unas ganas a Juan el Bautista para matarlo, increíbles, sí. Y resulta que una vez en una fiesta de cumpleaños de Herodes, bueno, todos tomando, todos borrachos y viva la fiesta y el baile y todo, entró la hija de la cuñada. Se llamaba Herodías. Perdón, se llamaba Salomé, discúlpenme. Herodías se llamaba la cuñada. Se llamaba Salomé la niña. Y resulta que la niña empezó a bailarles a todos. Y mejor dicho, bailó tan espectacular que Herodes llegó y dijo, pídame todo. Lo que usted quiera se lo voy a dar. Incluso si usted pide hasta la mitad de mi reino, también se la doy. Pero pídalo, que estoy en oferta. Hágale. Y resulta que sale la hija y le dice a la mamá, mamá, Herodes me acaba de decir que yo pida lo que quiera, que él me lo da. La mamá llega y le dice, ah, sí. Bueno, pues pida que le traigan la cabeza de Juan el Bautista. Y la hija le dijo eso a Herodes, ay, Herodes, disculpe, solo tengo una petición de cumpleaños, que me traigan la cabeza de Juan el Bautista. Y así fue. Y Herodes dice la Biblia, por eso les pido que lo lean ustedes mismos, yo solamente les estoy haciendo el resumen. Dice la Biblia que Herodes, como con, ay, pero es que, uy, hasta allá tampoco, ¿no? Pero, ¿qué más? Él lo había prometido. Veamos cómo estas dos señoritas están usando el poder político para imponer lo que ellas quieren. Y estas dos señoritas representan al papado, siendo Herodías, y Salomé al protestantismo. ¿Por qué? Porque va a ser con ayuda del protestantismo, de las iglesias protestantes que se separaron de la madre iglesia católica, las que le van a pedir al gobierno de los Estados Unidos que hagan lo que tienen que hacer. ¿Qué tienen que hacer, Valentina? Ya por fin, sáquenos de la duda. Listo. El papado en la época donde gobernó los 1260 años se unió con el gobierno y pues bueno, nosotros ya sabemos todas las cosas que se cometieron, que obviamente no fueron buenas, ¿cierto? Pero como yo les explicaba antes, no fue el papado solo, fue con ayuda del gobierno, ¿sí? Siempre el poder religioso no puede hacer nada si no cuenta con la ayuda del poder civil. Actualmente, ¿qué es lo que van a hacer? Y aquí es donde ya les digo que les voy a hablar ya como tal. Listo, y ustedes investiguenlo más, por eso es que les pido, por favor, investiguenlo porque de eso depende que realmente ustedes afiancen más lo que hoy yo les estoy explicando. ¿Listo? Hoy en día, ¿qué estamos viviendo? Estamos viviendo una problemática mundial increíble y es el calentamiento global, la contaminación, los problemas medioambientales que estamos viviendo que son realmente catastróficos, que los polos se estén derritiendo, que los animales estén muriendo, que los osos polares estén buscando en la basura, etcétera. Son problemas que para nadie es un secreto que están pasando actualmente en el mundo, ¿cierto? Resulta que el papado tiene una super solución a este problema. Y la super solución a este problema es descansar el domingo. ¿Sí? ¿Por qué? Lo sustentan bajo tres motivos muy especiales. En primer lugar, si descansamos el domingo, si no hacemos nada el domingo, que se dice ser el día del Señor, estamos cuidando al planeta, porque lo estamos haciendo descansar. Todos hemos visto que en el COVID, al todos encerrarnos, los animales están volviendo al hábitat, se están limpiando también, que las playas, que se ve a los zorros caminar por ahí, se ve al tigre caminar por ahí, se ve a la pantera caminar por ahí como si nada, por el aislamiento que nosotros tuvimos. Entonces estamos viendo que la mano del hombre realmente se ha encargado de destruir el planeta. Entonces, ¿qué más que hacerlo descansar un día? Un día sin contaminación, un día sin humo de los carros, o sea, espectacular para el medio ambiente. En segundo lugar, la familia.
se unen las familias. Imagínense, un día donde el papá esté en la casa, la mamá esté en la casa, los hijos en la casa, comparten las familias. Qué hermosura, espectacular. Y la economía. Como estamos tan dados al materialismo, el capitalismo nos está volviendo de una manera increíble y nos está envolviendo y nos está haciendo consumistas. Entonces también es bueno que descansemos de esto. Les pregunto, ¿esto es religioso? Y la respuesta es sí. Entonces, bajo todo esto que sabemos que es religioso, ¿lo van a tapar con qué? Con el medio ambiente. Entonces no van a mostrarlo como tal, por eso les digo que van a ser muy inteligentes, porque no van a decir descansemos el domingo y que se decrete esto mundialmente. No, primero van a empezar con Estados Unidos, porque Estados Unidos es el que va a imponer primero estas leyes. También averígüenlas, busquen en Google, en cualquier buscador acerca de las leyes dominicales. Y de hecho son leyes que se han venido tratando de hacer en el Congreso de los Estados Unidos y lo han impedido, pero sí se han lanzado proyectos de ley, ¿sí? ¿Basados en qué? En que tenemos que cuidar el medio ambiente. Entonces, al prometer el cuidado del medio ambiente, se está tapando lo que está detrás. ¿Y qué es lo que está detrás? Que se va a imponer la obligatoriedad de descansar un día que no es el día de Dios. Y cuando esto sea obligatorio, ya sabemos que ahí es donde se pone la marca de la bestia. Y donde también se pone el sello de Dios, ¿sí? Actualmente, entonces, ¿cómo se va a hacer? Antes lo hicieron solamente el papado con el gobierno. Actualmente lo van a hacer el papado uniéndose con las iglesias protestantes y solicitándolo o imponiéndolo al gobierno de Estados Unidos. Y todos nos diremos, ¿por qué, Valentina? Si en ese momento hay libertad de culto, ¿por qué Estados Unidos lo tiene que aceptar? No entiendo eso. Resulta que el estado del mundo en ese momento va a ser tal que las personas lo van a pedir a gritos. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla de que vendrán terremotos, tsunamis, mucho más de lo que estamos viendo, porque vendrán cataclismos increíbles, porque vendrá destrucción, porque vendrán guerras entre las naciones, todo esto vendrá. Si hoy en día, bueno, y pandemias como la de hoy en día, más, ¿sí? Entonces, si hoy en día estamos viendo el COVID-19 y cómo, porque no sé si ustedes lo han visto en las noticias, cómo los presidentes están invocando el nombre de Dios, porque recién ocurrió todo esto, los presidentes eran, volvamos a Dios, a mí me parece increíble ver a Duque hablar de Dios, porque yo nunca había visto un presidente en mi corta existencia hablando acerca de Dios así como tal, de que tenemos que orar, de que volvamos a Dios. Incluso Estados Unidos hizo 2 domingos y uno para este tiempo, lo hizo obligatorio como día de oración en Estados Unidos. Y todo Estados Unidos debía estar orando en ese momento. Claramente, imagino, pues muchas personas no lo hicieron, pero el presidente lo decretó, ¿sí? O sea, súper interesante cómo ya se tienen estas prerrogativas que no le corresponden al presidente de Estados Unidos porque son cosas religiosas. Investíganlo y se van a dar cuenta que así es. Entonces, si hoy en día con el COVID hemos visto que como que se ha hecho un despertar religioso, porque como que decimos, venga, ¿será que esto tiene que ver con Dios? Venga, ¿será que sí? Venga, ¿será que no? Y lo hemos visto, pues cuanto más cuando las cosas malas se aumenten, va a ser mucho más, ¿sí? En ese momento le dirán a las personas, venga, pero es que estamos haciendo una ley que es para el bien de todos, de nuestra casa común, del planeta Tierra, lo queremos salvar. Y vea que Romanos 13:1 dice que nosotros debemos someternos a las autoridades que nos gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios. Entonces se va a usar la misma Biblia para apoyar esto que se va a imponer. Sin embargo, también en Hechos 5 dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y aunque todo esto nos parezca, y no, Valentina, esto me suena como tan a película de ficción, Jesús nos dice unas palabras muy interesantes que se encuentran en Juan 13:19. Y dice lo siguiente, les digo esto de antemano para que cuando suceda, ustedes crean que yo soy. Por eso les digo,
Investiguen todo lo que hoy yo les estoy hablando. De pronto no les traje pruebas como tal para no alargarnos mucho más, pero investiguen lo que les estoy diciendo no es mentira, es real, ¿sí? Y Jesús nos lo dijo en su palabra para que cuando sucediera, Luli recordara, uy, esto lo aprendí. Y Ronald dijera, esto lo leí en la Biblia. Y Carol pensara lo mismo, y Esteban también, y todos los que van este video. No crean que es casualidad estar estudiando esto en este tiempo, ¿sí? Termino con lo siguiente. En Segunda de Reyes 2, el versículo 11, dice que al final Elías fue trasladado al cielo sin ver la muerte. En este momento, Elías está en el cielo, nos dice la Biblia. Nunca se encontró el cuerpo de Elías. ¿Precisamente por qué? Porque Dios se lo llevó y lo relata Segunda de Reyes 2. Súper interesante que Dios hiciera eso. ¿Y eso qué significa? Que de la misma manera, la gente que sea fiel a Dios ahorita y en ese tiempo que está muy cercano, también va a vivir lo que vivió Elías. Dios también promete que en su segundo regreso no van a ver la muerte, porque Dios se los va a llevar, ¿sí? En su segundo regreso. En Mateo 24:13 dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y la última tarea que les dejo es que lean por ustedes mismos Apocalipsis 17. Una profecía que, como les dije al principio, no sé si veamos el próximo sábado o dentro de 2 o dentro de 3, pero la vamos a ver si Dios lo permite. Antes de verla necesito que la lean y empiecen a analizarla con lo que ya hemos aprendido y ustedes empiecen a decir, bueno, esto representa tal, esto representa tal, esto representa tal, para que ustedes lo vayan analizando. No porque a Luli le parezca, o porque a Ronald le parezca, o porque a Carol, o porque a Esteban les parezca, no. Es en base a lo que hemos aprendido de la Biblia. ¿Listo? Vamos entonces a terminar con una oración, así que los invito a cerrar nuestros ojos para orar. Amante Padre que moras en lo alto y sublime de los cielos, te damos muchas gracias, Señor, porque tu Santo Espíritu estuvo en esta reunión. De pronto ahorita todo lo que hemos aprendido se nos haga muy increíble, muy loco, que de pronto es imposible, pero gracias porque esto está escrito para que cuando suceda recordemos que ya estaba escrito y que tú ya lo habías dicho. Sigue trabajando en cada uno de nuestros corazones, Señor, y quédate con nosotros en este resto de día y nueva semana que pronto está por empezar. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, niños, gracias por haberme acompañado hoy.